Los bosques son más que árboles y ardillas, pueden albergar maravillas ocultas. Hablamos de gigantescos sumideros ocultos con mundos secretos dentro de ruinas olvidadas que la naturaleza se ha tragado y un lago increíblemente rosado y súper salado en medio de la nada. Bienvenidos a lo nunca contado. Prepárate para un viaje a lo extraordinario, donde la naturaleza nos sorprende con sus extraños y fascinantes descubrimientos. El bosque que grita. En lo más profundo del corazón de Kent, Inglaterra, se encuentra el pueblo de Pluckley, conocido por su escalofriante reputación como uno de los lugares más embrujados de Gran Bretaña. Pero Pluckley no solo tiene leyendas espeluznantes, también alberga una maravilla natural única llamada el bosque que grita. Durante años, tanto los visitantes como los lugareños han informado haber escuchado gritos espeluznantes que emanan de la oscuridad del bosque. Algunos creen que son los gritos de espíritus inquietos atrapados en el bosque. También hay quienes afirman que son los fantasmas de almas desafortunadas que encontraron su fin en el bosque. Para aumentar la intriga, los habitantes del pueblo comparten sus propias experiencias desconcertantes. Hablan de figuras sombrías que se mueven entre los árboles y los siguen en silencio en sus viajes por el bosque. Pero el bosque de los gritos esconde algo más que un folclore inquietante. La tierra en sí tiene una rica historia, ya que se jacta de tener uno de los sitios neolíticos más antiguos del mundo. Si bien la verdad detrás de los gritos en el bosque sigue siendo un misterio, el bosque de los gritos ofrece una experiencia única e inolvidable. Ya sea que te atraiga la posibilidad de lo paranormal, te cautiven los susurros de la historia o simplemente busques una aventura única, este bosque promete un encuentro que no olvidarás pronto. Entonces, ¿eres lo suficientemente valiente para aventurarte y descubrir sus secretos por ti mismo? Escondite nazi. A veces, las cosas más improbables se encuentran en los lugares más inesperados. Tomemos como ejemplo el año 2015, cuando un equipo de arqueólogos puso sus miras en 3 edificios desgastados en las profundidades de las selvas de Argentina. Lo que encontraron dentro de esas paredes desmoronadas fue nada menos que extraordinario. Entre los tesoros que desenterraron había una placa de porcelana estampada con las palabras «Hecho en Alemania». Estas monedas datan de la era oscura de la Alemania nazi. El líder de la expedición reveló que estos edificios eran solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande de la Segunda Guerra Mundial. Resulta que los nazis tenían grandes planes, incluidos escondites secretos para sus oficiales de alto rango, en caso de que las cosas salieran mal. Esto incluía refugios ocultos esparcidos por desiertos, enclavados en montañas, encaramados en acantilados e incluso ocultos dentro de la densa jungla. Estas estructuras no eran ninguna broma cuando se trataba de seguridad. Algunos de sus muros tenían 9 pies de espesor. Pero, ¿se utilizaron alguna vez estos refugios? Algunos dudan de que alguna vez estuvieron ocupados. Y aquí está el porqué. El presidente argentino en ese momento, Juan Perón, tenía reputación de recibir a los nazis que huían con los brazos abiertos. Si incluso el cerebro detrás del Holocausto, Adolf Eichmann, pudo encontrar refugio en Buenos Aires, entonces la probabilidad de que otros peces gordos nazis se las arreglen en la jungla parece bastante escasa, según los arqueólogos. El lago Rosa. Si alguna vez te encuentras explorando una exuberante jungla verde, siempre existe la posibilidad de que te topes con algo realmente inesperado. Imagina aventurarte en este paisaje denso y salvaje, abriéndote paso entre ramas enredadas y follaje vibrante mientras asciendes al pico más alto. Al emerger por encima del dosel Esmeralda, te encuentras con una vista que te hace detenerte y decir asombro: ¡Guau! Esto es exactamente lo que le pasó a Matthew Flinders, un explorador y cartógrafo británico. En 1802, mientras navegaba por la costa sur de Australia a bordo de su barco, el HMS Investige se encontró explorando el archipiélago de Recherche, una cadena de islas. Un día, Flinders se aventuró en lo que ahora se conoce como la isla Middle, ansioso por ver mejor el paisaje circundante. Cuando llegó al punto más alto, fue recibido por una vista tan asombrosa que lo dejó sin palabras. Ante él se extendía un enorme lago, no del azul o verde habitual, sino de un tono de rosa impresionante. Aunque Flinders seguramente no estaba familiarizado con los batidos de fresa, el color vibrante era notablemente similar. En sus notas, describió el lago como de color rosa, lo que captura con precisión su tono único. Intrigados por esta vista inusual, Flinders y su tripulación descendieron hacia el lago. Al llegar a sus orillas, descubrieron otra sorpresa.
El agua era increíblemente salada. Era tan salada que pudieron recolectar suficientes cristales de sal de los bordes para reabastecer todo su barco. Según una interesante ingeniería, Flinders nombró al lago Hillier en honor a un miembro de la tripulación que lamentablemente falleció mientras estaban atracados en la isla. Resulta que el color rosa intenso del lago Hillier tiene una explicación científica. Como el agua es increíblemente salada, la mayoría de los seres vivos no pueden sobrevivir allí. Los únicos organismos que pueden prosperar en este entorno extremo son tipos especiales de bacterias y arqueas, que son organismos unicelulares. Estos organismos únicos tienen un pigmento específico en sus membranas celulares, y este pigmento es lo que le da al lago su impresionante tono rosa. Bastante genial, ¿no? La flor cadáver. Cuando piensas en flores, ¿qué te viene a la mente? Aromas dulces, colores vibrantes y pétalos delicados. Bueno, la flor cadáver que se encuentra en las selvas tropicales de Sumatra arroja esa imagen por la ventana. A diferencia de sus contrapartes fragantes, esta flor posee un olor distintivo y desagradable. Este fuerte olor, como se explicó, tiene un propósito específico: atraer a los escarabajos peloteros y carroñeros, insectos que se sienten naturalmente atraídos por la carne muerta. Pero, ¿por qué? Esta estrategia única es crucial para la supervivencia de las flores cadáver. Ayuda a la polinización, pero los datos intrigantes sobre las flores cadáver no terminan ahí. Estos gigantes pueden crecer hasta 3.6 metros de altura en su hábitat natural. Sin embargo, hay un giro interesante. En realidad, no son flores individuales. En cambio, se parecen a una planta con una espiga central rodeada de anillos de flores masculinas y femeninas. De ahí la necesidad de atraer polinizadores. Ser testigo de la floración de una flor cadáver es un evento poco común debido a su ciclo impredecible. Pueden pasar décadas entre la floración de una sola flor, e incluso entonces, el espectáculo solo dura entre 24 y 36 horas. Para aquellos con narices sensibles, es una experiencia fugaz. Desafortunadamente, la destrucción de las selvas tropicales de Sumatra, el hábitat natural de la flor cadáver, ha amenazado su existencia. Los Maracochi Sudamérica, como muchas otras regiones del mundo, está repleta de mitos y leyendas. Entre las criaturas fantásticas más conocidas se encuentra el Maricoxi. Imagínese seres imponentes parecidos a simios que alcanzan hasta 3.6 metros de altura. Así es como se describe a menudo a los Maracosi, y su reputación dista mucho de ser amistosa. Se dice que estas criaturas legendarias son ferozmente territoriales y agresivas con los humanos que se atreven a entrar en su territorio. Un encuentro particularmente famoso con Amaracoxi supuestamente ocurrió en 1914. El explorador británico Coronel Percival Fawcett, aventurándose en las profundidades de las selvas sudamericanas, afirmó haberse cruzado con un grupo de estas criaturas. Al cartografiar la región, los describió como individuos increíblemente peludos que empuñaban arcos y flechas. Tampoco podían hablar, sino que solo eran capaces de emitir gruñidos guturales. Aunque Fawcett y su tripulación lograron asustar a los maricoxies con disparos, el encuentro dejó una impresión duradera. La historia, sin embargo, continúa alimentando las llamas de las leyendas locales, lo que hace que muchos se pregunten si estos seres colosales realmente acechan en las profundidades de la selva sudamericana. La ciudad perdida del dios mono. Durante décadas, entre los arqueólogos se han oído rumores e historias sobre una ciudad oculta en la densa selva hondureña. Algunos la llamaban la Ciudad Blanca, mientras que otros la llamaban la Ciudad Perdida del Dios Mono. En 2015, esta legendaria ciudad pasó de ser un mero mito a una realidad. Las leyendas remontan los orígenes de la ciudad a una época de brutal conquista. Se decía que era un refugio para los indígenas que huían de la matanza implacable infligida por los conquistadores españoles. Las primeras expediciones a lo largo del siglo XX solo produjeron más informes no confirmados. No fue hasta 2010 que entró en escena una tecnología innovadora llamada LIDAR, abreviatura de detección y medición de distancia por luz. Con esta herramienta avanzada, los investigadores descubrieron una extensa red de edificios ocultos bajo el dosel de la selva. Finalmente, en 2015, National Geographic informó que los arqueólogos habían desafiado el denso follaje y se habían topado con la antigua ciudad perdida hace mucho tiempo. Lo que les esperaba superó sus más descabelladas imaginaciones. La ciudad estaba notablemente bien conservada.
intacta por el paso del tiempo. Había imponentes pirámides y esculturas que adornaban las estructuras de piedra. También se encontraron objetos cotidianos como vasijas, jarras, tronos y mesas. Si bien el lento proceso de investigación arqueológica continúa desvelando los secretos de la ciudad, el descubrimiento ha proporcionado más que solo tesoros históricos. Conservation International identificó el paraíso intacto como un refugio para especies en peligro de extinción, repleto de plantas raras, aves, insectos y reptiles. Sin embargo, Douglas Preston, un participante en la expedición inicial, compartió un descubrimiento menos emocionante con los medios, una enfermedad carnívora que ataca la nariz y los labios. Si bien los exploradores, afortunadamente, trajeron recuerdos de la aventura, es mejor dejar esta en particular sin que la molesten los aventureros curiosos. Árboles torcidos. Este próximo descubrimiento parece sacado de un libro de cuentos. En un bosque cerca de la ciudad de Gryfino, Polonia, se encuentra un bosque de 400 pinos. A diferencia de cualquier otro, estos extraordinarios árboles cuentan con troncos que forman un giro dramático, casi mágico. Imagínese un pino perfectamente recto, pero a solo unos pocos pies, sobre el suelo. Da un giro brusco de 90 grados hacia el norte, como un bailarín, inclinándose con gracia para dar un giro. Luego, como si completara el movimiento, el tronco se curva hacia arriba, formando una forma que se asemeja a la letra J. El misterio que rodea a estos árboles en forma de J se profundiza cuando consideramos su edad. Plantados en algún momento de principios de la década de 1930, estos gigantes silenciosos miden aproximadamente 50 pies de alto, mostrando con orgullo sus formas únicas. Lamentablemente, la historia detrás de sus creaciones parece haberse perdido para siempre. La Segunda Guerra Mundial trajo devastación a Gryfino, obligando a sus residentes a huir, incluidos aquellos que pueden haber tenido la clave del secreto del bosque. A pesar de su inusual patrón de crecimiento, estos árboles parecen prosperar. Son altos y fuertes, y se extienden hacia el cielo como cualquier otro pino sano. Abundan las teorías sobre cómo adquirieron su forma distintiva, pero ninguna ha sido probada definitivamente. Una explicación popular sugiere que los forestales doblaron intencionalmente los árboles jóvenes, tal vez para crear un tipo específico de madera para la fabricación de muebles. Otra teoría propone una extraña anomalía en la gravedad de la Tierra que hace que los árboles crezcan en ángulo. Algunos incluso creen que las fuertes nevadas podrían haber jugado un papel, con el peso de la nieve doblando los árboles jóvenes durante su crecimiento inicial. La verdad detrás del bosque fantasmal, como a veces se lo llama, puede seguir siendo un misterio para siempre. Pero una cosa es segura: estos pinos en forma de J son un recordatorio de la capacidad de la naturaleza para sorprendernos y desconcertarnos. El misterio de las hayas en el bosque de Otsareta. Hay lugares en la Tierra que te hacen preguntarte si la naturaleza juega con las mismas reglas que creemos entender. En lo más profundo del corazón del Parque Natural de Gorbella, enclavado en el País Vasco español, se encuentra el bosque de Otsareta. Es una vasta extensión de más de 200 kilómetros cuadrados que recibe su nombre de su pico más alto, el imponente Monte Gorbea. Pero Azureta no es un bosque común. Encierra un secreto, un curioso fenómeno que ha desconcertado a los científicos. A diferencia de la mayoría de los árboles, que pierden sus hojas en una danza de renovación estacional, las playas de Otsareta parecen desafiar el orden natural. A lo largo del año, cae una lluvia constante de hojas que cubren el suelo del bosque. Este espectáculo hipnótico, diferente a todo lo que la mayoría de los visitantes han visto jamás, es un misterio que la ciencia aún no ha descifrado. Sin embargo, lo que la ciencia no puede explicar, las leyendas y el folclore locales, llenan fácilmente el vacío. Los cuentos susurrados de generación en generación pintan el bosque bajo una luz casi mítica, añadiendo una capa adicional de intriga a su ya cautivadora belleza. Independientemente de la razón detrás de esta singular caída de hojas, el espectáculo resultante es innegable. El suelo del bosque, cubierto por un mar de hojas carmesí, crea una escena impresionante que atrae a visitantes de todos los rincones del mundo, ansiosos por presenciar esta anomalía natural por sí mismos. El terreno donde pisa el diablo. En la tranquila ciudad de Bear Creek, Carolina del Norte, enclavado entre densos bosques, se encuentra en una franja de tierra envuelta en misterio y leyendas locales. Este círculo desnudo, conocido como el terreno donde pisa el diablo, se destaca claramente contra la vegetación circundante. Desprovisto de cualquier planta o árbol, incluso los animales parecen evitar esta peculiar zona. Durante más de un siglo, las historias han girado en torno a esta inusual parcela de tierra. El cuento más famoso, que data de 1882, afirma
afirma que el propio diablo usa este terreno como su pista de baile personal. La leyenda dice que si te atreves a colocar algo, sin importar lo pesado que sea, en el centro del círculo, lo encontrarás misteriosamente arrojado de vuelta a la mañana siguiente. Suena como una escena sacada de una película de terror, ¿verdad? Aunque la explicación diabólica añade una capa de intriga, otras teorías intentan desentrañar el misterio que se esconde tras el círculo estéril. Algunos creen que el lugar fue en su día un lugar de reunión sagrado para las tribus nativas americanas locales y que el círculo desnudo se formó con sus danzas ceremoniales. A lo largo de generaciones, esta teoría ofrece una perspectiva más histórica y cultural de la Tierra. Independientemente de si las leyendas son ciertas, el terreno donde pisa el diablo sigue siendo un punto de referencia único y cautivador. Aunque la ciencia que sustenta su esterilidad sigue siendo esquiva, se ha convertido en un lugar popular para hacer picnics y acampar. Algunas almas valientes incluso eligen acampar dentro del propio círculo, en busca de un toque de lo inusual. Sin embargo, para quienes prefieren una experiencia menos aventurera, acampar fuera del círculo siempre es una opción. Así que la próxima vez que te encuentres en Carolina del Norte, considera tomar un desvío hacia el territorio del diablo. Es posible que experimentes un atisbo de lo misterioso e inexplicable que se esconde en el corazón de la naturaleza. Dao Hill. Dao Hill, una estación de montaña en Kursaong, India, es un lugar de una belleza cautivadora. La exuberante vegetación y las ondulantes colinas pintan una imagen de serenidad, pero debajo de la superficie se esconde un lado más oscuro. Los lugareños hablan de sucesos extraños y experiencias inquietantes en la zona, lo que le ha valido a Dao Hill la reputación de ser uno de los lugares más embrujados de la India. Los turistas vienen a Dao Hill por su belleza escénica, pero algunos encuentran algo más que vistas impresionantes para los débiles de corazón. Es mejor evitar aventurarse por el camino de la muerte, un tramo que conecta Dao Hill Road y la oficina forestal. Se dice que este lugar está embrujado por el fantasma de un niño sin cabeza. Los leñadores locales comparten historias de haber visto al niño vagar por el camino antes de desaparecer en el bosque. Los encuentros espeluznantes no son poco comunes aquí, y muchos informan de una sensación de ser seguidos por entidades invisibles vigiladas y observadas constantemente por una presencia desconocida. Algunos incluso afirman haber visto un único ojo rojo brillante que miraba desde las sombras, como si estas historias no fueran lo suficientemente inquietantes. Los susurros de una mujer con un vestido gris que deambula por la zona contribuyen a la atmósfera inquietante. Las historias llegan a afirmar que la energía opresiva del lugar ha llevado a los desafortunados visitantes al borde de la locura, algunos incluso con finales trágicos. Dentro de estos mismos bosques se encuentra la escuela secundaria de varones Victoria, de un siglo de antigüedad. Cuando la escuela cierra sus puertas para las vacaciones de invierno, de diciembre a marzo, los lugareños juran que pueden escuchar susurros débiles y pasos incorpóreos que resuenan en los pasillos vacíos. Si visita Kursaong, tenga en cuenta las historias y leyendas que rodean a Dao Hill. Si se asusta fácilmente, puede ser prudente evitar aventurarse en ciertas áreas, especialmente después del anochecer. Si bien la belleza de Dao Hill es innegable, su reputación inquietante persiste, lo que la convierte en un lugar donde la paz y la inquietud parecen coexistir. La sofisticada civilización maya. Hace unos 1500 años, la civilización maya prosperó en América Central. Si bien hemos aprendido mucho sobre ellos, todavía hay muchos misterios en torno a sus vidas. En 2018, un descubrimiento revolucionario arrojó nueva luz sobre lo mucho que aún tenemos que descubrir. La clave para desvelar estos secretos provino de una tecnología llamada LIDAR, que significa detección y medición de distancia por luz. Piense en ella como una herramienta que utiliza láseres para ver a través del espeso dosel de la jungla. Al hacer rebotar rayos de luz en el suelo y medir cuánto tardan en regresar, el LIDAR puede crear mapas detallados de lo que se encuentra debajo de la densa vegetación. Los arqueólogos utilizan esta tecnología para escanear las selvas de Guatemala, y lo que encontraron fue realmente notable. Usando LIDAR, descubrieron y mapearon 60.000 ruinas mayas previamente desconocidas. Así es, 60.000. Analizar esta enorme cantidad de datos podría llevar más de 100 años, según los expertos. Es como tener 3.000 años de historia de los mayas condensada en un solo mapa. Con solo mirar este mapa, los investigadores ya han aprendido algunas cosas fascinantes. Áreas de la selva que alguna vez se creyeron deshabitadas, en realidad estaban llenas de actividad maya. También descubrieron que los mayas dedicaron más recursos a la construcción de estructuras defensivas de lo que se creía anteriormente. Las estimaciones de población también se han revisado significativamente. En el apogeo de su civilización, la población maya podría haber sido de entre 10 y 15 millones de
de personas, mucho más de lo que sugerían las estimaciones anteriores. Y como si eso no fuera suficiente, el LIDAR incluso reveló una pirámide de 7 pisos previamente desconocida escondida debajo del dosel de la selva. Este descubrimiento está reescribiendo nuestra comprensión de la civilización maya, mostrándonos una sociedad que era más compleja, extendida y sofisticada de lo que jamás imaginamos. La Avenida de los Baobabs. Imagínese conduciendo por un camino de tierra polvoriento en el oeste de Madagascar, cuando de repente se encuentra con este sitio impresionante conocido como la Avenida de los Baobabs. Este no es un bosque cualquiera, es un pequeño grupo de imponentes árboles baobab que se yerguen orgullosos como antiguos centinelas a lo largo del camino. Se estima que estos magníficos gigantes tienen alrededor de 2800 años, lo que los convierte en algunos de los árboles vivos más antiguos de la Tierra. La Avenida de los Baobabs es un paisaje realmente sorprendente y no es de extrañar que atraiga a millones de visitantes cada año. La región fue designada Área Protegida en 2007. Esto fue en reconocimiento a su biodiversidad única y su importancia cultural. Con una altura de alrededor de 30 metros, hay alrededor de 20 a 25 árboles baobab en este bosque. Se llaman Renala, que significa madre del bosque en el idioma local malgache. Estos árboles son un testimonio vivo de una época en la que esta región estaba cubierta de bosques densos y exuberantes. A medida que las poblaciones humanas crecieron en la zona, los bosques retrocedieron lentamente. Sin embargo, los baobabs, valorados por sus propiedades únicas, se salvaron. Su tamaño inusual y sus troncos huecos proporcionaron a las comunidades recursos valiosos, como alimentos e incluso materiales de construcción. Hoy, estos árboles antiguos se alzan como un símbolo de resiliencia, belleza y el delicado equilibrio entre las necesidades humanas y la preservación del medio ambiente. Bolas de piedra. Costa Rica es un paraíso para los amantes de la naturaleza, con sus exuberantes selvas tropicales, repletas de vida, y sus impresionantes playas perfectas para relajarse. Pero debajo de su superficie se esconde un misterio, un rompecabezas que espera ser resuelto: las bolas de piedra. Olvídese de la típica bola de bolos lisa. Se trata de esferas casi perfectas talladas en roca volcánica, algunas tan grandes como un cardenal y con un peso de hasta 20 toneladas. Más de 300 de estas enigmáticas bolas están repartidas por el delta del río Diquis y la isla del Caño en Costa Rica. Pero lo más sorprendente es que no tenemos ni idea de por qué se fabricaron ni para qué se utilizaban. La historia de su descubrimiento parece sacada de una película de aventuras. En la década de 1930, una empresa que buscaba tierras para cultivar bananos se topó con estos tesoros ocultos en las profundidades de la jungla costarricense. Desde entonces, arqueólogos y mentes curiosas han estado tratando de descifrar el código de las bolas de piedra. Las teorías sobre su propósito son tan numerosas como las estrellas en el cielo nocturno. Algunos creen que eran antiguas lápidas que marcaban figuras importantes, mientras que otros las ven como símbolos de riqueza y estatus. Algunos incluso piensan que se utilizaban para la astronomía avanzada o que estaban conectadas con seres de otros mundos. Aunque la verdad sigue siendo un misterio, tenemos algunas pistas. Los científicos estiman que estas impresionantes esferas fueron creadas en algún momento entre los 200 después de Cristo y el 1500 después de Cristo, muy probablemente por una antigua civilización llamada la cultura Deques. Este hábil grupo de personas prosperó en Costa Rica desde alrededor del año 700 hasta el año 1530 después de Cristo, dejando estas notables esculturas como su legado más perdurable. Imagínese la dedicación y el esfuerzo que debió requerir crear estos objetos perfectamente redondos. En ese entonces, no tenían las herramientas y la maquinaria sofisticadas que tenemos hoy. Se cree que usaban piedras más pequeñas para descascarar las más grandes y posiblemente alisaban la superficie con arena o pieles de animales. La gran cantidad de trabajo que implica crear estas esferas enormes y lisas sin saber su propósito exacto se suma a la fascinación que las rodea. Así que la próxima vez que piense en Costa Rica, recuerde que su belleza va más allá de sus playas y selvas tropicales. Tiene historias ocultas que esperan ser descubiertas, como la historia de las bolas de piedra. ¿Quién sabe? Tal vez algún día desentrañemos los secretos que guardan. El Mirador. Las civilizaciones antiguas han sido una fuente de fascinación e investigación sin fin para los arqueólogos durante siglos. Estas sociedades perdidas, con sus culturas y logros únicos, dejan tras de sí pistas tentadoras en forma de ruinas, artefactos e incluso paisajes. Una de esas civilizaciones que sigue despertando nuestra imaginación es la ciudad maya de El Mirador. Oculta en lo profundo de las selvas de Guatemala, El Mirador existió desde alrededor del año 1000 a.C. hasta el año 200 después de Cristo.
mundo. Con una extensión de 16 kilómetros, alguna vez albergó a unas 80.000 personas. El mirador es famoso por el complejo El Tigre, que cuenta con increíbles estructuras piramidales. La más impresionante de ellas es la Danta, una pirámide gigante de mayor volumen que incluso la Gran Pirámide de Giza. ¿Te imaginas que durante siglos esta extensa ciudad permaneció oculta bajo el dosel de la selva? No fue hasta finales del siglo XIX cuando finalmente fue redescubierta. Llegar a esta ciudad perdida no es fácil. Requiere una planificación cuidadosa, tiempo y algunos recursos. Pero para aquellos que hacen el viaje, la recompensa es diferente a cualquier otra. Tendrás la oportunidad de explorar una de las joyas culturales mayas más impresionantes y significativas. La ubicación única de El Mirador ofrece impresionantes vistas panorámicas que te transportarán al pasado. Sin embargo, los científicos aún están desconcertados por cómo una civilización tan grande floreció en este entorno aparentemente desafiante. Con fuentes de agua y recursos naturales limitados, el misterio de El Mirador continúa cautivando e inspirando a los investigadores. El bosque en el sumidero. Cuando crees que lo has visto todo, la madre naturaleza tiene una forma de sorprenderte. En 2022, los científicos descubrieron un bosque intacto que ha estado atrapado en el tiempo durante posiblemente 100.000 años. El bosque, ubicado en las profundidades de las selvas del sur de China, prosperaba dentro de un enorme sumidero apodado Tiankung, que se traduce como pita celestial. Este agujero colosal se extiende más de 1.000 pies de largo, 500 pies de ancho, y se hunde a una profundidad de más de 630 pies. Es una maravilla natural que fácilmente podría tragarse la Estatua de la Libertad entera. Intrigados, los exploradores de la cueva que la descubrieron descendieron en rapel más de 300 pies hasta el fondo. Después de caminar durante horas, los exploradores llegaron al fondo. Lo que los recibió no fue el suelo rocoso esperado, sino una vista que los dejó sin aliento. Una vegetación exuberante, diferente a todo lo que habían visto antes, cubría el fondo. Árboles imponentes, que alcanzaban más de 100 pies de altura, formaban un denso dosel, mientras que plantas más pequeñas prosperaban debajo de ellos, creando un vibrante país de las maravillas verde. Pero, ¿cómo pudo este bosque sobrevivir en un pozo tan profundo? La respuesta está en la forma única del pozo. Sus paredes se inclinan hacia adentro, lo que permite que se filtre suficiente luz solar y sostenga el extraordinario bosque en su interior, actuando como un invernadero natural, nutriendo la vida en el corazón de la tierra. Si bien el sumidero en sí mismo puede no sorprender a los geólogos, el próspero bosque en su interior es realmente especial. Es un mundo perdido, potencialmente intacto durante miles de años, donde las plantas y los animales han evolucionado sin ser molestados. Este descubrimiento es como adentrarse en un paraíso prehistórico. Los científicos creen que este bosque oculto podría ser el hogar de una variedad de especies de animales pequeños desconocidas que esperan ser descubiertas. El ecosistema intacto dentro del sumidero presenta una oportunidad para estudiar cómo prospera la vida en aislamiento, lo que podría ofrecer información valiosa sobre el delicado equilibrio de nuestro propio planeta. Gracias por ver este video. Suscríbete para ver más contenido como este. Nos vemos en el próximo video y no lo olviden, nosotros somos Lo Nunca Contado.